Vamos a presenciar la defensa de la tesis de la licenciatura en Tecnología de los Alimentos de María José Santa Cruz, denominada Reducción del contenido de endulzante en agua saborizada. Es tutora la doctora Miriam Sosa y cotutora la doctora Carmen Mateo. Son jurados de esta tesis la doctora Carmen Mateo, la doctora Mariana Laborde y la ingeniera Isabel Ricobene. Te doy paso para la presentación, María José. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a la casa, a la FIO por darme esa oportunidad y también a quienes acompañaron en el camino. Mi trabajo de tesis se titula Reducción del contenido de endulzante en agua saborizada. Por ahí, para ponernos un poco en contexto de cómo llegamos a este trabajo de tesis, hace un tiempo a esta parte, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que la conocemos como FAO normalmente, han estado formulando recomendaciones en busca de definir políticas y estrategias para la salud pública, tratando de teniendo en cuenta los aspectos de la dieta que estaban afectando la salud de la población, de modo de disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles. En función de ello, en el año 2003, proponen reducir el consumo de lo que son comidas grasas, dulces y saladas. En este aspecto, y ya en el año 2015, hicieron recomendaciones OMS y FAO tendientes a disminuir el consumo, en particular de los azúcares libres. En nuestro país, en el año 2016, el Ministerio de Salud de la Nación adhiere a estas recomendaciones hechas por la FAO y Organización Mundial de la Salud a través de un plan de alimentación saludable en donde se busca o propone a las industrias buscar una reducción en el consumo de azúcares libres, grasas trans y sodio. En este sentido, sabemos que los azúcares añadidos a los alimentos procesados son la fuente principal de azúcares libres en la dieta de la población. Y a su vez, sabemos que la ingesta elevada de azúcares libres está asociado fuertemente a una dieta de mala calidad, a obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes y las caries. En función de esto, se deben proponer estrategias que reduzcan el contenido de azúcar agregado de los alimentos para así disminuir el consumo de azúcares libres en la población y provocar una mejora en la salud de la misma. ¿En qué situación estamos en Argentina respecto al consumo de azúcares? En el año 2019, el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud hizo una investigación sobre la oferta que había en el mercado de bebidas azucaradas no alcohólicas respecto del consumo de la población. En ella se pudo determinar que los jóvenes consumen mayor cantidad de azúcares a través de lo que es agregado a los alimentos, mientras que la población mayor consume más cantidad de azúcares propios del alimento, como por ejemplo en las frutas. En ese estudio surge también que, de acuerdo a la oferta que hay en el mercado, las aguas saborizadas presentan un elevado nivel de azúcares agregados. Ese valor está en torno a 9,6 gramos cada 200 mililitros de bebida, que es la porción que se considera de bebida. En función de esto, y viendo las recomendaciones que partían de los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, la industria de alimentos y bebidas fue desarrollando productos contemplando la reducción de uno o varios ingredientes. La mayoría de las veces esos desarrollos se realizan sin tener en cuenta la opinión o los hábitos de quienes consumen esos alimentos, llevando esas propuestas por ahí reducidas en un ingrediente al fracaso. Hay estudios que han demostrado que los consumidores podrían rechazar productos con bajo contenido de azúcar si estos no cumplan con sus expectativas sensoriales o hedónicas, incluso sabiendo que ellos son más saludables que los que consumen habitualmente. Entonces,
Es necesario ofrecer alimentos saludables y agradables para poder lograr cambios de hábitos en los consumidores y así llevar a un mejoramiento de su salud. En esto, de tratar de desarrollar alimentos saludables y fundamentalmente agradables, es fundamental el rol que cumple la evaluación sensorial como herramienta para la industria que los desarrolla. Ahora bien, ¿qué pasa o cuál es el impacto que tiene la reducción de azúcares en los alimentos? Generalmente, o en realidad, provoca cambios en lo que son las características sensoriales de los productos. Fundamentalmente genera un cambio en el dulzor, se produce una reducción del dulzor. No obstante, esos cambios o la influencia de esa reducción de azúcares va a depender mucho del tipo de producto y del nivel de reducción. Respecto al tipo de producto, no es lo mismo reducir el dulzor en un yogur, en una galletita o en un chocolate o en un agua saborizada que, digamos, las matrices que conforman esos alimentos interactúan de diferente manera y provocan diferentes cambios. Y el nivel de reducción también es fundamental. Cuanto mayor es la reducción, mayor es el efecto que se tiene sobre el perfil sensorial del producto. Y fundamentalmente hay que analizar que hay interacciones respecto a esa reducción de azúcares que pueden afectar el perfil sensorial del producto, pueden afectar el sabor, pueden afectar la textura, cuando se reduce ese contenido de azúcares. Por otro lado, se conoce también a través de diferentes investigaciones que la incorporación de determinados compuestos aromáticos a los productos, por ejemplo, un sabor vainilla, un aroma caramelo, un aroma frutado, o bien la modificación de determinadas sustancias que lo componen, por ejemplo, los ácidos en los jugos de fruta o en las aguas saborizadas, aumentan la percepción del dulzor. Entonces, estas interacciones, en este caso positivas respecto a la percepción del dulzor, se pueden aprovechar para reducir la concentración del azúcar o de los azúcares en los productos alimenticios. El tema que es importante dilucidar es cómo son esas interacciones en la matriz particular del producto que uno analiza. ¿Qué estrategias se han definido, se han trabajado en cuanto a la reducción de azúcares? En realidad, cualquier estrategia debe buscar minimizar los cambios sensoriales en el producto. Inicialmente, en los primeros trabajos se buscó la reducción de azúcares a partir de la sustitución de estos por edulcorantes no calóricos. Si bien se lograba una reducción en el aporte energético que hacían los azúcares, esto trajo consigo cambios sensoriales bastante importantes que no fueron aceptados por los consumidores. Aparecieron sabores residuales como el amargo, el metálico, que el consumidor los rechazó en el producto. En el último tiempo, las estrategias apuntan a tratar de reducir el contenido de azúcar sin reemplazarlo, es decir, simplemente bajar la concentración de azúcar en el producto. Digamos, el tema está en que esa reducción debe provocarla tratando de que pase desapercibido por los consumidores, es decir, es necesario determinar cuál es la reducción máxima en la que los consumidores no detectan diferencias en el producto. Una de las metodologías más utilizadas últimamente para determinar esa reducción máxima que puede lograrse en el contenido de azúcares es a través de la estimación de los umbrales de diferencia para el dulzor. ¿Qué es un umbral de diferencia? El umbral de diferencia es el cambio de concentración más pequeño que puede generar un cambio en la percepción del dulzor. En función de lo que les presenté hasta ahora, nosotros definimos como hipótesis de trabajo la siguiente. La concentración de azúcares en un agua saborizada sin gas podría reducirse sin que se perciba sensorialmente una disminución del dulzor. Para tratar de comprobar esta hipótesis, nos fijamos como objetivo general estudiar el impacto sobre la percepción sensorial provocado por la reducción de la concentración de endulzante en un agua saborizada sabor manzana. Esa era nuestra matriz o nuestro alimento a trabajar.
En función de esto nos definimos objetivos específicos que los dividimos en 2 capítulos o en 2 etapas. En una primera etapa nosotros necesitábamos conocer para nuestro producto, o sea, para nuestra matriz, cuál era la relación entre la concentración del endulzante y la percepción cuantitativa de ese dulzor. A su vez, también queríamos analizar el efecto de la variación de otros componentes de esa bebida, como son el ácido málico y el saborizante de manzana, sobre el dulzor, la acidez y el sabor manzana. La acidez sensorial, ¿sí? El sabor ácido. Y también tratar de ver si podíamos establecer una relación matemática entre la concentración del endulzante, del ácido y del saborizante de manzana y la percepción del sabor dulce o del dulzor. Una vez que nosotros pudimos dar respuesta a estos objetivos, empezamos con la segunda etapa del trabajo, en donde allí nos fijamos como objetivo tratar de estimar cuál era la reducción en la concentración de endulzante que podía lograrse sin que se perciban diferencias sensoriales en el dulzor del producto. Ahora, en esta primera etapa, les voy a desarrollar lo que correspondió a la primera etapa del trabajo, que era tratar de establecer esta relación entre la concentración de los componentes y la respuesta a los mismos, la respuesta sensorial, ¿no? Este trabajo se desarrolló por un convenio, bajo un convenio entre el ISETA, específicamente en el grupo de CONICET, de ISETA, que desarrolla sus actividades en ISETA, o sea, el convenio es entre CONICET y la empresa Aguas Danone de Argentina, Sociedad Anónima. En este convenio, la empresa seleccionó como muestra a trabajar el agua saborizada sin gas, sabor manzana. Dentro de ese convenio se estableció que la preparación de las muestras se iba a desarrollar en los laboratorios de ISETA dentro de esta etapa, previo a una capacitación que se realizó en la industria, en el laboratorio de desarrollo, sobre cómo deberían prepararse las muestras. En esta tabla que les muestro acá figura cómo es la composición de la bebida de acuerdo a los ingredientes que nosotros manejábamos y que estaban rotulados de la manera que nos aparecen aquí en la tabla. Es decir, no teníamos mayor detalle que les puedo mostrar acá en la tabla. Dentro de los componentes está el jarabe de metil de alta fructosa 55 o JAMAF, de ahora en adelante me van a escuchar decirlo de esa manera, saborizante de manzana, resaltador de sabor, jugo concentrado de manzana, colorante caramelo, ácido málico y otros componentes que ya venían fraccionados, que no teníamos conocimiento de que lo conforman y ya venían fraccionados de acuerdo al grado, al tamaño de la preparación que íbamos a hacer, ¿sí? Al volumen de la preparación. ¿En qué consistía la preparación de las muestras? Fundamentalmente iniciamos con el pesado de los ingredientes, la dilución de los mismos en agua mineral que también nos proveía la empresa. La dilución se hacía en un orden determinado de acuerdo a lo que había definido la empresa, resguardando la funcionalidad de los distintos componentes. Una vez que se diluían todos los componentes, se solubilizaban, se homogeneizaba la preparación, se procedía a colocarlo en botellas de vidrio en un baño termostatizado que se llevaba a la temperatura de 84 grados centígrados y se mantenía en esa condición para su pasteurización durante 10 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, se enfriaba y se llevaba a refrigeración a temperaturas entre 3 y 5,5 grados centígrados hasta el momento de la evaluación. Las muestras debían ser controladas en su pH y en sus grados Brix de acuerdo a parámetros que definía la empresa. Para tratar de responder a esta relación concentración-respuesta, nosotros modificábamos la concentración de estos 3 componentes, JAMAF 55, saborizante de manzana y ácido málico. Las tablas que yo les muestro ahora son las muestras finales que sometimos a análisis para la variación de cada uno de los componentes. En el caso de variación de JAMAF, variación de ácido málico y variación de saborizante manzana.
Cabe destacar que llegar a estas concentraciones requirió de varias formulaciones anteriores, porque lo que se buscaba acá, como yo quiero conocer la relación concentración-respuesta, tengo que estar segura que las distintas concentraciones marcan una diferencia en cuanto a la percepción. Entonces se fueron desarrollando muestras anteriores, se sometían a evaluación con el grupo de evaluadores y se decidía si se bajaba la concentración, se subía y demás. En función de ello, y después de algunas pruebas, se seleccionaron las concentraciones que ustedes tienen en las tablas. Cuando nosotros modificamos la concentración de JAMAF, el resto de los componentes se mantuvieron constantes. Cuando se modificó ácido málico, el resto de los componentes, incluido JAMAF, se mantuvo constante, y lo mismo para el saborizante de manzana. ¿Cuál fue la metodología sensorial que nosotros utilizamos para tratar de conocer esta relación? El ensayo seleccionado fue el de estimación de la magnitud. Se trabajó con un grupo de 10 evaluadores seleccionados y entrenados según la norma ISO 85861, que forman parte del panel estable del Departamento de Evaluación Sensorial de Alimentos de IZETA. Se realizó un ensayo de estimación de la magnitud por cada componente analizado, es decir, en total se realizaron 3 ensayos, uno cuando se modificó JAMAF, otro cuando se modificó el ácido málico y otro cuando se modificó el saborizante de manzana. La temperatura de evaluación de las muestras fue de 11 grados más menos 2 grados centígrados, que se definió, esa temperatura de evaluación fue definida por la empresa, y se utilizó como neutralizante entre muestras agua mineral. ¿En qué consiste esta prueba de estimación de la magnitud? Como ustedes pueden ver, acá el evaluador recibe 2 vasitos, uno codificado con la letra M y otro con un número de 3 dígitos seleccionados al azar. Esta muestra M es la que conforma la muestra con la concentración de línea. Nosotros, en etapas de entrenamiento, a esta muestra M le seleccionamos un valor, o le definimos un valor de 50 en una escala de intensidad de dulce. Los evaluadores se entrenaron en que ese valor o esa concentración correspondía, y su percepción, a un valor de 50. Cuando probaban una muestra con otra concentración, ellos debían pensar cuánto más dulce era esa muestra respecto a esa muestra M. Entonces, por ejemplo, si la muestra era el doble de dulce, ellos debían asignarle un puntaje de 100. Por el contrario, si la muestra era la mitad de dulce, debían asignarle un puntaje de 25. No se trabajó así con esas escalas de doble, de mitad, sino que por ahí eran percepciones intermedias, y se hizo un entrenamiento en el uso de esta escala con figuras geométricas que representaban determinados cambios. Bien. Esa muestra M fue en todos los casos, tanto para cuando se varió JAMAF, cuando se varió ácido málico y cuando se varió saborizante manzana, la muestra que contenía o que tenía la concentración de la bebida original o de la bebida de línea, como le decíamos nosotros. Y en todos los casos recibió ese valor de referencia, tanto sea para el sabor dulce como para el sabor ácido como para el sabor a manzana, de 50. ¿Cómo analizamos los datos obtenidos en este ensayo? En un primer momento hicimos un análisis de varianza con un nivel de significación del 5%, donde tomamos el modelo de efecto al azar, evaluador más muestra por evaluador, y de efecto fijo la muestra. En este ensayo, al tomar el efecto evaluador como efecto al azar, se busca minimizar el efecto de la interacción evaluador por muestra. A su vez, después de conocidos los resultados del análisis de varianza, se utilizó el método de mínima diferencia significativa de Fisher para estimar qué pares de muestras eran diferentes significativamente. Una vez analizado esto, procedimos a tratar de establecer la relación concentración-respuesta definida por la ley de Steven. En esta ley lo que se plantea es que la percepción que tiene el evaluador es igual a una constante por la concentración del componente elevado a un exponente n. Nosotros lo analizamos por regresión lineal,
tomando el modelo, aplicando logaritmo a esa concentración para tratar de establecer el valor de la pendiente sería y del exponente de esta relación. Cuando nosotros hicimos la variación en el contenido de Jamaf, ustedes pueden ver acá en la tabla cuál fue la percepción obtenida en promedio de los evaluadores por cada una de las concentraciones. Nosotros, dentro de las muestras que evaluaba cada evaluador, habíamos incluido a esa muestra M de referencia como muestra testigo, ¿sí? Ella estaba rotulada con un número de 3 dígitos. Si ustedes recuerdan, nosotros le habíamos definido un valor de referencia de 50 y el promedio obtenido para esa muestra, es decir, los evaluadores no sabían que estaba esa muestra, pero podían suponerlo, fue de 52, muy cercano a ese valor que habíamos fijado anteriormente. Con estos valores construimos esta línea de ajuste donde se grafica en este caso el logaritmo de la concentración versus el logaritmo de la percepción y pudimos determinar o establecer esta relación entre la percepción de dulce y la concentración del endulzante que era Jamaf. Del mismo modo, obtuvimos los datos para ácido málico. En este caso, de nuevo, la concentración la concentración y la percepción obtenida para cada una de ellas. Recuerden que la muestra que era tomada como referencia era esta de 0,23 gramos por 100 mililitros de producto, que tenía como valor de referencia 50 y que obtuvo 52,8, también bastante cercano. Luego de realizar el ajuste, pudimos obtener esta relación entre lo que es la percepción del ácido y la concentración del ácido málico. Y lo mismo para el saborizante de manzana, ¿sí? En el saborizante de manzana, la muestra que habíamos tomado como referencia era la de concentración 0,0162 gramos en 100 mililitros y dio un valor un poquito por debajo, pero bastante cercano a ese 50 que habíamos tomado como referencia. Del mismo modo, establecimos la relación entre la percepción del sabor manzana y la concentración del saborizante. Este término o esta pendiente que nosotros le decimos, o este valor constante de 1267 en este caso, y que es correspondiente y que los obtuvimos de otros valores en las estimaciones anteriores, corresponden a un ajuste de escala entre lo que es la concentración y el valor de percepción, ¿sí? Y este valor, que es el exponente n, representa la pendiente que nos indica cuánto se afecta a la percepción del sabor manzana cuando se modifica la concentración del saborizante, en este caso, y en los casos anteriores para el ácido y para el Jamaf. ¿De qué nos sirve a nosotros conocer esta relación concentración-respuesta? ¿De qué nos sirve esta estimación de estos parámetros? A nosotros nos indica cómo va a estar influida la percepción de cada uno de los descriptores que evaluamos si nosotros deseamos reducir o aumentar la concentración de esos componentes en la bebida, ¿sí?, ensayada. Es decir, estos datos son aplicables para la matriz que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, si yo calculo esa ecuación para la concentración de la muestra de línea, a mí me da que la percepción de dulce esperada es de 47,13. Si bien nosotros habíamos definido un valor de 50, los errores propios del ajuste son los que hacen esa pequeña diferencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero reducir esa concentración de Jamaf en un 20%, es decir, pasar del 10,42 gramos en 100 mililitros a 8,34? Ahí puedo ver que si yo calculo esta percepción de dulce, ese valor se reduce a 22,48. Significa que si yo reduzco un 20% en la concentración del contenido de Jamaf, voy a provocar una reducción del dulzor mayor al 50%. ¿Sí? Del mismo modo, cuando nosotros analizamos el ácido, si reducíamos la concentración de ácido en un 20%, eso genera una reducción de acidez de la percepción del sabor ácido de alrededor del 40%. Y en el saborizante de manzana,
Cuando se reducía en una concentración del 20%, la reducción fue de un 17% en la percepción, o sea que bastante menos significativo que para los otros dos componentes. Bien, ahora, y continuando con este ensayo de la variación de los componentes, nosotros queríamos determinar cuál es la relación entre ellos tres, o sea, entre el JAMAF, el ácido málico y el saborizante de manzana, y la percepción del dulzor. Para ello, utilizamos otra metodología sensorial, que es la medición con escalas. Es un ensayo con escalas estructuradas, como ustedes pueden ver acá en la planilla, que va desde nada a mucho, anclada con distintos valores posibles que podían asignarle, ¿sí? Se evaluó cada muestra en 3 descriptores simultáneamente: dulce, ácido y sabor manzana. Y este ensayo se realizó una vez cuando solo se había modificado el JAMAF, otra vez cuando solo se había modificado ácido y otra vez cuando se modificó el saborizante de manzana. Se trabajó con los mismos 10 evaluadores que habían trabajado en el ensayo de estimación de la magnitud, y las condiciones de evaluación de las muestras fue la misma. ¿En qué? O sea, ¿cómo era el análisis estadístico en este caso? Se realizó del mismo modo que en el caso anterior, un análisis de varianza, tomando en cuenta el mismo modelo y el mismo nivel de significación. También se analizó la mínima diferencia significativa entre los pares de muestras, y después, con los datos obtenidos, se estimó a través de una regresión múltiple utilizando el método de State-Wise para la selección de las variables significativas, esta relación matemática entre la percepción del dulce y la concentración de JAMAF, ácido málico y saborizante de manzana. ¿Qué resultados obtuvimos? Cuando solo nosotros provocamos la variación de JAMAF, vimos que la percepción del sabor dulce se incrementaba a medida que aumentaba la concentración del endulzante, como era esperado. Pero observamos también que la percepción del sabor ácido, que se había mantenido constante cuando se modificaba cada una de las concentraciones de JAMAF, se percibía menos ácido a medida que aumentaba la concentración. Y a su vez que el sabor manzana, que también se había mantenido constante, aumentaba su percepción a medida que aumentaba la concentración del endulzante. ¿Qué pasó cuando variamos la concentración de ácido málico y dejamos constante el JAMAF y el saborizante de manzana? En este caso, observamos que a medida que aumenta la concentración del ácido, hay una disminución de la percepción del sabor dulce, hay un aumento en la concentración o en la percepción, del sabor ácido a medida que aumenta la concentración, y por último observamos que no hubo una modificación respecto a la percepción del sabor manzana, como que no hubo un efecto de la variación en la concentración de ácido málico sobre la percepción del sabor manzana. ¿Qué pasó cuando modificamos el sabor manzana y no modificamos ni dulce ni ácido? Ahí el efecto que vimos de este aroma o de este sabor fue que solo marcó por ahí diferencias más significativas en las primeras concentraciones o en las más bajas concentraciones del saborizante de manzana. No obstante, en el sabor manzana sí se percibió un aumento a medida que aumentaba la concentración, pero volvemos a destacar que fue más importante en el salto de las primeras concentraciones de sabor manzana. Algo para destacar que fue, por ejemplo, una dificultad que se le presentó a los evaluadores respecto a esto, es que ustedes vieron que en los componentes de la bebida estaba el jugo concentrado de manzana. Entonces nosotros ya teníamos un sabor de manzana por ahí con otras características, pero ya había un sabor de manzana de base en las bebidas. Por ahí puede explicar un poco esto de no notar muchas diferencias en determinados niveles. Bien, entonces a partir de esos datos y utilizando la metodología de regresión lineal múltiple, obtuvimos la siguiente relación entre la percepción del dulce y la concentración de los 3 componentes analizados. Como podemos ver,
la concentración del endulzante afecta positivamente a la percepción del dulce, al igual que la concentración del saborizante manzana, mientras que la concentración del ácido afecta negativamente a la percepción del dulce. ¿De qué nos sirve conocer esta relación? Por ejemplo, si nosotros planteamos esta ecuación o reemplazamos los datos de esta ecuación para la muestra de línea, obtenemos que la percepción de dulce es ese valor 5 que nosotros habíamos definido en la escala. Si nosotros reducimos esa concentración del endulzante únicamente, por ejemplo, en un 20%, y no modificamos la concentración de ácido y la concentración de manzana, vemos que la percepción del dulce se reduce casi en un 50% dentro de los valores de esta escala y de esta metodología. Y podemos ver que si nosotros, a su vez, si modificamos la concentración del endulzante y la del ácido, ¿sí?, manteniendo constante el saborizante de manzana, vemos que esa reducción en la percepción del dulzor no es tan significativa como solo cuando modificamos el endulzante. Esto es una suposición, dado que la concentración del ácido no se puede reducir arbitrariamente, ya que es uno de los factores que define las condiciones de conservabilidad de la muestra. Pero bueno, a modo de ejemplo y para que ustedes entiendan el efecto de conocer esta relación en el diseño de futuras muestras. Ya conocido habiendo obtenido respuesta a los objetivos que nos planteamos en la primera etapa, pasamos a la etapa final, que es la de tratar de conocer la reducción de la concentración del endulzante que no genera cambios en la percepción del dulzor. En este caso, las muestras se diseñaron en ISETA, pero fueron preparadas por la empresa en sus instalaciones. ¿Cómo fue el diseño de las muestras? Nosotros, tomando como referencia los datos que habíamos obtenido de la ley de Stevens cuando se modificó la concentración de Jamaf, tomamos la concentración de la muestra original y la concentración mínima que habíamos ensayado bajo la ley de Stevens. ¿Por qué tomamos concentraciones hacia abajo? Porque nosotros queremos reducir el contenido del endulzante, entonces vamos a trabajar ahora desde la concentración de la muestra de línea a concentraciones menores. Para ello, y utilizando la ley de Stevens, trazamos sobre la recta trazamos percepciones sensoriales equidistantes y en función de ella tratamos de determinar a qué concentraciones correspondían, de manera que la distancia en cuanto a los cambios de percepción sean iguales de una concentración a otra. Estas muestras, como yo les dije, no fueron preparadas por nosotros, sino que se prepararon por la empresa, y ellos utilizan indistintamente para la preparación de la bebida dos endulzantes diferentes, que es el Jamaf 55 y el Jamaf 42. Ellos tienen una equivalencia ya calculada y estimada en cuanto a la utilización de uno u otro, entonces nos pasaron las concentraciones en función del Jamaf 42. La metodología estadística que nosotros utilizamos para el análisis de esta reducción nos exige que trabajemos con una variable creciente. Entonces, como nosotros precisamente estábamos interesados en reducir la concentración, lo que hicimos fue calcular la diferencia de concentración respecto a la original. Eso hace que nuestra primera concentración a analizar entonces sea de diferencia 0 respecto al original, y fuimos calculando la diferencia respecto a este 11,38 de cada una de las concentraciones siguientes, obteniendo así entonces una variable digamos creciente, y tomamos de esa diferencia el valor absoluto. Bien, ¿cuál fue la metodología sensorial utilizada? En este caso se utilizó la prueba discriminativa de 3AFC según las recomendaciones de la IRAM 20020 y la ISO 13301. Se trabajó con 33 evaluadores sensoriales seleccionados y entrenados bajo la norma ISO 85861, que pertenecen al panel estable del Departamento de Evaluación Sensorial de ISETA.
¿Qué era lo que se probaba? En este caso se probaba la bebida original, ¿sí? Versus cada una de las muestras con menor concentración de Jamaf, perdón. Entonces, cada evaluador realizó 5 ensayos por duplicado en donde contrastaba la bebida original versus cada una de las distintas bebidas con diferentes concentraciones de Jamaf. ¿Cómo es la metodología? ¿En qué consistía? Acá podemos ver que un evaluador lo que recibía era 2 grupos de 3 vasitos cada uno de estos son los replicados. En el grupo de los primeros 3 vasitos hay 2 muestras que son iguales, que son la bebida original, y una muestra que es diferente, que es una bebida de menor concentración. En ese caso, lo que se le preguntaba al evaluador, como ustedes pueden ver acá en la planilla, es que nos dijera, informándole que había 2 muestras que eran iguales y una diferente, que encontraran esa muestra que era menos dulce, ¿sí? Ellos debían indicar la menos dulce. Si cuando ellos indicaban la muestra, ¿sí?, que a ellos les parecía menos dulce, eso coincidía con la muestra que tenía una menor concentración de azúcar, eso se consideraba como un acierto. Si no coincidía con la muestra que correspondía a una menor concentración, se consideraba desacierto. Estos datos se analizaron estadísticamente de acuerdo al método de estadística supervivencia. Se hace un ajuste de los datos de acierto o desacierto, teniendo en cuenta cómo es el comportamiento de cada evaluador y del resto de los evaluadores respecto a cada concentración, y se tomó como punto de corte que la reducción a definir correspondía al 50% de aciertos de acuerdo a las sugerencias bibliográficas. Este método de estadística de supervivencia analiza distintos modelos, modelo normal, logístico, modelo de Weibull, log normal, log logístico. Nosotros seleccionamos, o se seleccionó de acuerdo al mejor ajuste que presentó para los datos, el modelo de Weibull. En este modelo lo que se estiman son los parámetros mu y sigma, que con ellos construimos esta curva de ajuste entre la diferencia de concentración de Jamaf respecto a la muestra original y la probabilidad de acierto. Como habíamos seleccionado el punto de corte del 50%, lo que hicimos fue tomar este punto, chocar con esa curva, y eso nos iba a indicar la diferencia de concentración de Jamaf máxima respecto a la original. Ese umbral de diferencia, que es como lo definimos inicialmente, fue entonces de 2,16 más menos 0,31. Si nosotros lo llevamos ahora a lo que es la concentración real, es de 9,23 más menos 0,31. Comparándolo, esa reducción fue con el 11,38, recuerden, de la bebida original, y eso representó una reducción en la concentración del endulzante del 18,9% respecto a la concentración original en la matriz o en el alimento que nosotros estudiamos. Bien, ¿cuáles fueron las conclusiones que trajimos de este trabajo? Que los parámetros de la ley de Steven calculados a través del ensayo de estimación de la magnitud serán de utilidad para conocer el factor real de variación en el diseño del agua saborizada sin gas sabor manzana. Por otro lado, obtuvimos una relación entre la percepción del dulce y la concentración de los componentes ensayados, Jamaf, ácido málico y saborizante de manzana, que permitirá diseñar la bebida ensayada reduciendo el endulzante y ajustando el ácido málico y el saborizante de modo de minimizar el impacto sobre la percepción del dulce al modificar esos componentes. Y por último, pudimos estimar la reducción máxima en la concentración de azúcares del agua saborizada de manzana, donde los evaluadores no percibieron una disminución significativa del sabor dulce. ¿Qué perspectivas futuras y sugerencias pueden hacerse respecto a este trabajo? Como perspectiva futura es que esta metodología o el enfoque que se le dio a este ensayo, se puede utilizar para implementar diseños que lleven a una reducción gradual de la concentración de azúcar agregada en productos comerciales.
¿sí? La cuestión de la reducción gradual está siendo muy trabajada últimamente en la bibliografía para tratar de ir acostumbrando a los consumidores a productos cada vez menos dulces. Por otro lado, sería muy interesante conocer cuál es la opinión del consumidor frente a esta reducción que nosotros provocamos en esta bebida, porque si ustedes se dieron cuenta, nosotros estuvimos trabajando por una cuestión de sensibilidad y de grado analítico con evaluadores entrenados. No tenemos respuesta respecto de la opinión del consumidor. Y por último, que nos quedó como pendiente, se podría ampliar el diseño respecto a la formulación de las distintas bebidas, de manera tal de poder evaluar las interacciones en en cuanto a la variación de los componentes, jamás ácido mánico y manzana, para tratar de profundizar entonces en el conocimiento de esa relación. Bueno, muchas gracias.